Bienvenidos amigos de Revista Crónicas, nuevamente con ustedes aquí grabando nuestros episodios para junio y julio, la edición de junio y julio de la Revista Crónicas que le estamos dedicando a los médicos y doctores del cannabis. Y en la tarde de hoy me acompaña el doctor Augusto Pintor, quien es del Centro de Bienestar y Desarrollo CBD en Caguas. Ustedes están ahí en la avenida Gautier Benítez. Hemos visitado ahí tiene una práctica bastante grande en términos de cannabis medicinal. Gracias por acompañarnos aquí en el día de hoy. Gracias por la invitación. Doctor, cuéntanos qué es lo que es el Centro de Bienestar y Desarrollo. Bueno, esa es tremenda pregunta. El Centro de Bienestar y Desarrollo, pues básicamente cuando yo creé el concepto, cuando empezó todo esto de la industria del cannabis en Puerto Rico, pues traté de hacer, veía más o menos de las otras jurisdicciones cómo es que se manejaba el asunto del cannabis medicinal, y yo pues dije, los pacientes necesitan un lugar donde puedan tener la confianza de visitar ese médico que sabe de cannabis y que puede dar un seguimiento clínico. La base de nuestra oficina es básicamente ver el cannabis medicinal como un tratamiento holístico, como un tratamiento individual, personalizado. Y esto pues un poquito más allá, nos cogemos nuestro tiempo, nos coge media hora, una hora por paciente. O sea, hay muchos aspectos que hay que trabajar con este paciente que es multisintomático, con muchos medicamentos, y si uno quiere pues tratar de hacer una medicina más acertada dentro de todas estas posibilidades, pues hay que hacerlo, en mi entender, hacerlo de esa manera. ¿Qué tipo de medicina es la que practica usted y qué otros doctores tiene el centro? Pues nosotros somos médicos generalistas y nos autoproclamamos especialistas en cannabis medicinal hasta que salga algo oficial. ¿Por qué? Porque esto es mucha medicina autodidacta. Habemos dos médicos, mi compañero el doctor Julio de Jesús Carrión y yo, pues estamos allí los dos evaluando pacientes. Tenemos la ventaja de que somos dos en la oficina y nos visitan muchos pacientes pediátricos, y como se sabe, pues se necesitan dos certificaciones, pues ahí mismo los evaluamos los dos y sale ya con su tarjeta. Háblanos un poco de esa experiencia, porque de verdad cuando hablamos del paciente, de nuevo, pensamos quizá en personas mayores, pero los niños, en casos con epilepsia y diferentes condiciones, sabemos que el cannabis los beneficia. ¿Cuál ha sido esa experiencia con ese sector pediátrico? Espectacular. Tenemos la gran satisfacción de atender pacientes. Mi paciente más pequeño es de 3 años. Tengo de 15, de 17. Un paciente de 3 años. De 3 años epiléptico. Y wow, de verdad que hasta que uno lo ve en paciente, uno lo puede leer, uno lo puede ver en YouTube, pero verlo ahí en vivo, como la mejoría mes tras mes, es algo tremendo. Explíquenos qué tipo de producto, por ejemplo, se usa para eso. ¿Qué tipo de tratamiento se usa para un paciente infantil normalmente? De los pacientitos que tengo, me los refieren, gracias a Dios, pues hemos creado, ¿verdad?, una buena práctica, y tengo pacientes que neurólogos pediátricos nos los envían cuando ya no pueden hacer, ¿verdad?, en su medicamento. En niños, básicamente utilizamos, según los estudios, ¿verdad?, el CBD es el componente menos ofensivo en cuestión de producir la alteración de la conciencia en niños, y está en crecimiento, así que no debemos... pasó el cannabidol, que es uno de los componentes de la planta, CBD, exacto. Y es y que no tiene ningún ingrediente psicoactivo incapacitante, porque sí altera la conciencia, pero sabemos que no que te incapacita. Entonces, pues, muchos estudios que de verdad hay que hacerle caso, mucho THC, que es el otro componente principal de la planta, en concentraciones bien altas en esa población menor, tienen un riesgo altísimo de desarrollar psicosis mientras vaya creciendo la adolescencia, y eso sí se ha probado, porque las conexiones están todavía muy vírgenes en ese cerebro y no lo podemos resetear de una manera cuando él está tratando de formarse. Y a veces, ahora tengo pacientes niños en THC también, dosis bien pequeñas, limitadas. Tengo como 15 pacientes autistas con agresividad, insomnia, que es algo tremendo, y tomando dosis grandes de fármacos, ¿verdad?, de medicamentos, dosis de adulto, como digo yo. Sí, que tiene de nuevo, ahí estamos entrando ya a la parte química, que tiene otro efecto secundario que el cannabis no tiene. Que el cannabis no tiene, es completamente seguro, de verdad que mucho tabú, mucha educación todavía hay que dar.
pero hay que saber usar, es un arte. Esos padres, cuando llegan con ese niño, ¿qué preocupaciones llega cuando llega un paciente infantil normalmente, ¿verdad? Me imagino que de nuevo, con el tabú y con todo. ¿Cómo llega ese padre y cómo usted trabaja en ese caso para llevar al tratamiento y que ellos se convenzan de verdad que es una buena opción para sus pequeños? Sí, esa es la parte que más me gusta de esto, porque ellos van todos asustados. Lo primero que dice es que si es droga, que si le va a dar ¿verdad? Dar dependencia, adictividad, adicción. Me preguntan el outcome a largo plazo, los estudios. Bueno, unas preguntas que de verdad que los padres van educados. Y cuando van bien con un montón de preguntas, y de verdad nosotros los médicos tenemos que estar preparados, porque 70-80% de todos los pacientes usan cannabis. ¿Te lo van a decir o no te lo van a decir? Y ahora mismo pues tenemos que ponernos al día, porque lo que vemos es que el paciente sabe más que uno, y eso no se puede, ¿verdad? En cuestión de eso es lo que está pasando. Y entonces... Tú tienes que entonces entrar en la recomendación y decirle, mira, no, esto... ¿sabes? No, esto es así. Entonces yo le digo, porque vienen con un montón de medicamentos también fuertísimos, psicotrópicos. Entonces lo primero que empiezo es caerle en la realidad y le digo, dame ver la lista de los medicamentos del nene. Entonces pues tenemos mucho desde pacotes, ansiolíticos fuertes, antipsicóticos para dormir. Entonces yo se lo llevo en la página y le digo, usted ven estos 5 medicamentos, ¿verdad? El cannabis es mucho menos ofensivo que esto. Esto sí es droga, sí causa adicción. Leyeron los efectos secundarios atrás, donde incluye muerte, donde incluye efectos que ibas a tratar, que pueden ser los efectos secundarios de la misma pastilla que vas a tratar. Así que cuando miran eso, que quizás, acuérdate que pues ellos están tomando eso con fe, el médico se lo dice y ellos se lo creen, pero no, la mayoría no buscan mucha información más allá. Y lo que hay que llevarlo a esa realidad, y cuando ven eso, cambian de opinión. Entonces pues le explico que es una terapia alternativa, que es complementaria. Hay casos que se tienen que usar las dos cosas, porque rápido me preguntan cuándo le puedo quitarle esos medicamentos, y eso es lo primero que yo digo, no vamos a quitar nada todavía. Podemos usar esto junto con esos medicamentos, que va a ser más seguro. Probando, exacto, va a ser más seguro. De la mano. Exactamente, y los medicamentos que está usando los vas a hacer más seguro usando cannabis. Así que eso es una ventaja, empezando usando, aunque no le haga nada el cannabis, que tú creas que no le está haciendo nada, pero te estás protegiendo de los efectos secundarios de lo que estás usando ya. Y eso es bien importante que ellos lo entiendan, y cuando van en ese setting le crean esa confianza. Por eso tú no lo puedes hacer en 5 minutos. Con 2 padres histéricos que llevan 10 años, toda la vida con el niño, de médico en médico, de pastilla en pastilla. Hay que tomar su tiempo. Hay que tomarse su tiempo. Toma su tiempo, toma el tiempo, y con no solamente con ese pediátrico, sino con los demás pacientes. Y con los demás pacientes. Entonces la paciente, ¿verdad? Hay muchos pacientes vulnerables aquí, que pues los niños y los pacientes bien ancianos. Exacto. El del medio del sándwich ese aguanta, pero el de acá y el de acá hay que afinarlo bien. Y hay efectos secundarios que hay que tomar en consideración, y pues eso se trata de esta medicina. En el caso de usted que está en Cagua, yo me sorprende, porque voy allá a Cagua a distribuir la revista, y ¿verdad? Visito los dispensarios y veo que hay bastantes dispensarios. El área de Cagua es como que de las que más... 4 o 5 creo ahora mismo. Sí, pero que se ve que... Y veo mucho movimiento de doctores, y veo mucho movimiento de dispensarios. Uh-huh. Algo que usted ha visto que quizá en esa área, tratando pacientes en esa área, ¿qué condiciones ve a menudo? De los pacientes que... Sí, como que en Cagua, porque de verdad me llama la atención que esa área... Acuérdate que en Caguas pues hay 2 hospitales grandes. Está el hospital Menonita y está el hospital Lima también, ¿verdad? Que pues hay un montón de médicos, muchos especialistas ahí, y muchos generalistas y salas de emergencia. ¿Sabes? Que hay muchos centros, Pavía, hay muchos centros, sin mencionar el nombre tanto, ¿verdad? Uh-huh. Pero entiendo que es por eso, y la población que más se ve en cuestión de diagnóstico fue la pregunta, ¿verdad? Sí, en términos ¿qué usted está viendo ahí en ¿Qué más lo que va? Bueno, desde epilepsia de todas las edades, autismo, pero obviamente el diagnóstico principal es dolor crónico, ya sea por lo que sea. Cáncer, tengo muchos pacientes de cáncer, activos en quimio, paciente Alzheimer, Parkinson. Tengo de toda la lista que está. ¿Y qué le dicen qué usted ha visto, verdad? De eso, verdad, obviamente todos los pacientes son distintos, pero en términos generales, ¿cuál es el feedback que usted recibe? ¿Cuál es verdad, la retroalimentación que usted recibe de esos pacientes? Es bien interesante, porque pues uno como médico trata de, cuando uno va a empezar en esto, y obviamente la mentalidad de la mía cuando yo empecé en cannabis a hoy es completamente diferente, en cuestión de cómo el approach, que es lo más difícil, la dosificación, que es una de las cosas más fuertes que tenemos, y la respuesta de cada paciente es bien diferente, completamente diferente. Tengo pacientes que en un mes ya están
con 80% libre de síntomas. A veces me coja 3 meses, a veces me coge 6 meses. Pero en términos generales... el positivo del feedback y es un término fácil, yo te puedo decir, entre 3 a 4 meses ya están como ellos quieren estar. Y dejan medicamentos más o menos como en 3, 4 meses ya empezamos a quitar poco a poco. Y eso lo iba a comentar yo también. ¿Cómo le ha cambiado su práctica el poder recetar el cannabis medicinal? ¿Cómo le ha cambiado usted, y a usted como doctor? Porque usted dice que empezó de una manera y ahora está de otra. Cuéntame un poco de eso. Bueno, pues la misma industria me ha enseñado a modificarle cómo se debe hacer, ¿verdad? De lo que yo entiendo que no es la mejor manera, pues yo la modifico clínicamente y no debemos de perderle perspectiva que sigue siendo una medicina espectacular, pero no la podemos encajonar a la medicina tradicional. La tenemos que usar la complementaria, alternativa, usar las dos. Uno no va a funcionar, todo el mundo no va a funcionar el cannabis. Eso es bien importante, no es una panacea. Y todo el mundo tiene un sistema diferente y a cada cual va a tomar un poquito más de tiempo, pero se va a llegar. Algunos más tiempo, algunos un poquito más antes, pero tengo pacientes que en realidad he tratado de todas formas y sinceramente no les funciona ni un poquito. Y están en opioides industriales y de verdad esos son los pacientes más difíciles. Los pacientes con problemas, desórdenes mentales, ansiedad, depresión, bipolaridad, requieren un poquito más de dosificación y son un poquito más compulsivos y hay que trabajar con todo eso. Los pacientes con desórdenes físicos y dolor crónico, esos son más fáciles de llegar a la meta. Pero el mental y el crónico de dolor juntos es un reto tremendo, porque son muchas mezclas de varias cosas y muchos factores que están envueltos ahí. Lo oigo mencionar bastante el término, ¿verdad? Que es lo que hablo con doctores también, lo de la dosificación y lo que es microdosificación, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? De cómo verdaderamente se consume ese medicamento de cannabis o ese producto de cannabis para verdaderamente tener el efecto deseado. En ese sentido, ¿qué le aconseja a usted, verdad? ¿Cuáles son esos consejos que usted siempre le da a los pacientes que están entrando en ese tratamiento? Bueno, esa es excelente pregunta porque uno de los primeros, ¿verdad? De los problemas es como tú mencionas, es la dosificación. Y lo que hay que entender es que no hay una dosis exacta aquí para nadie. Pero lo más lógico es irles de ¿verdad? Dosis pequeñas, ir subiendo poco a poco de una manera ordenada. Yo en mi oficina yo tengo protocolos de todos los productos que hay en los dispensarios. Yo tengo un protocolo de cómo trabajarlo. Se lo doy al paciente y le digo vamos a empezar así. Y bueno, y una de las cosas es que tenemos que dosificar. Y el problema que hay en la industria es que los mismos medicamentos o los mismos, ¿verdad? Productos que están disponibles no están bien dosificados todavía. Contiene el label que tienen. No saben ni cuántas gotas hay en el gotero y eso es para empezar. Y eso es para saber eso hay que saber cuántas gotas hay en el gotero. Algunos son de 20, algunos son de 25, algunos son de 40. O sea que hay que estandarizar. No, eso hay que estandarizarlo. ¿Qué otras cosas usted ve en la industria que le gustaría a usted como médico todavía ver en esta industria en Puerto Rico? Bueno, aquí ahora mismo estamos hablando 2 idiomas en cuestión de la misma industria y eso es bien contraproducente al paciente y me explico. La parte que lo dispensa y la parte que lo recomienda. Y hay de todo, ¿verdad? En esta industria, pero lo que quiero decir es que son una industria está dividida dentro del mismo campo donde la parte donde lo dispensa pues tiene una manera de hacer el approach a ese paciente y el clínico estamos entrenados para hacerlo de otra manera. Y entonces esa es la base mía en cuestión de cuando tú tienes un paciente al frente y le vas a recomendar cannabis, no es solamente decirle, pues usa, ¿verdad? Usa agua a tu discreción, tómate entre 3 y 4 como te sientas, o si vas mucho al baño, pues bájalo, y si vas poco, pues aumenta. No funciona tanto así. Tenemos que modificar cada vez. Esto va a seguir avanzando y ahora mismo yo estoy hablando de esto y quizás la semana que viene cambiamos de la otra cosa que pasó. Pero lo que sí hay que estar al corriente de cómo están los cambios, ajustarse a ¿verdad? A todo lo que está sucediendo alrededor global y en cuestión de toda la... Pero en ese sentido, como usted menciona, o sea, esa comunicación, ¿verdad? La comunicación usted le da la certificación al paciente, el paciente se fue al dispensario, ahí lo atendió un bartender o lo atendió el dispensario. Y esa parte, pues, esa preocupación, veo que existe algo, ¿verdad? En términos de esa comunicación y ese seguimiento. Exactamente. Y ahí es que nos basamos nosotros, porque lo que yo puedo hacer en una hora, hablando a un paciente, a esos papás, decirle, mira, esto y esto, a veces me lo daña el dispensario en 5 minutos.
Y eso yo estoy claro en eso y yo los llamo y como cordialmente. Porque como usted dice cuando entonces usted le dice, no, olvídate de eso que te dijo el médico, llévate esto otro. Ellos se meten en entonces se le olvida la comunicación y una de las cosas, y con toda la mejor intención del mundo que pueda tener el del dispensario, y ellos conocen y saben mucho de la planta, ¿verdad? Pero pues no saben de todos los demás medicamentos y los que son de César es de César y no saben de condiciones. Y el paciente, y yo voy a dispensario, y yo veo la dinámica, porque una cosa que yo he ido así, a ver cómo es la dinámica, y pues deja mucho que desear en ciertos puntos. Entonces, cuando yo tengo pacientes, en el sentido de que yo le doy una recomendación de lo más certera posible, ¿verdad? Y que una guía y unos protocolos, entonces pues allí pues le dijeron, no, espérate, que eso está muy bajito. Entonces ya el primer cosa es que está muy bajito, porque ya no entiende que esto no es que porque sea demasiado alto, porque el % sea demasiado alto va a ser mejor. Ese es el primer error. Entonces confunden psicoactividad con efectividad. Y porque no te dé nada acá arriba no quiere decir que no está funcionando. Sí, exacto, porque medicina es antiinflamatorio. Entonces yo tengo se está buscando otro tipo de reacción del cuerpo. Exacto, tenemos que tener una buena comunicación entre ese bostender, ese dispensario, y no vernos a los médicos como a los enemigos, como a veces nos ven. Si nosotros somos los que le estamos dando bien el visto bueno, que como nos ven a nosotros es darle la recomendación y el permiso para seguir en la industria, y eso no puede pasar, por lo menos en mi libro no. Porque nosotros, pues, clínico y el seguimiento es importante, punto, en cualquier cosa. Porque si lo dejaste de perder, y no es que lo vas a tener todos los meses, porque yo lo cito dependiendo de la condición, nunca lo cito cuando veo que está claro lo que el mensaje. Algunos tengo padres que me dicen que le digo que lo voy a citar en 4 meses y me dicen, no, Tolio, quiero ver el mes que viene. Te quiero ver aquí, tú sabes, porque son complicados. Y yo, bueno, pues está bien, el mes que viene. Pero tengo de 2 veces al año. O sea, eso depende es individualizarlo. Y en ese sentido, usted con sus colegas médicos, ¿qué ha visto? ¿Cuál es la actitud en términos generales? Te diría, ahora mismo ya casi 3 años del programa están corriendo, todavía en términos de sus colegas médicos, ¿cuál es la visión sobre lo que es el tema del cannabis medicinal? Pues mucha desinformación y entiendo que también el punto de vista, por lo menos el feedback que he escuchado es que pues no se sienten empoderados dentro de ese cuidado de ese paciente, ¿verdad? En el sentido de que pues entienden que como yo cuando empecé, que era firmar el papel y siguió por ahí para abajo. Entonces eso a los médicos, a algunos les choca ese tipo, porque nosotros no estamos entrenados para eso. Nosotros estamos entrenados para ver el paciente, ver un progreso y ver si mejora o no mejora y cambiar y tomar decisiones científicas y ¿verdad? Y anecdóticas, porque estos pacientes saben, yo aprendo muchísimo. Y cuando yo les digo que cuando yo los veo, o sea, yo aprendo de ellos porque ellos me dicen de todo lo que ellos han sentido, y a veces yo les dije que él no iba a sentir eso y le sintieron lo contrario, o sea, y eso es, y digo, wow. Entonces tengo gente que no toleran unas cosas y el otro le cayó súper bien. O sea, que esto es bien, bien individual. Pero sí, necesitamos esa comunicación y los médicos en per se, pues a mí me preocupa muchísimo. Yo siempre le he dicho desde el día número 1 que ahora este año nosotros, ¿verdad? Renovamos la licencia, dura 3 años. Okay. Ahora en el 2019, lo que la sacamos en el 2016. La listado de médicos creo que va por 380 o 380 y pico. Dijeron ahora que iban a certificar, que tenían que coger todos los médicos. Vienen algo que quieren que todos cojan por lo menos. Sí, que cojan educación continua. Básica, pero exacto. pueden coger educación continua, pero no lo puedes obligar a hacer a ejercer la sí, práctica. A que certifique. No lo puedes obligar a que certifique. Exacto, puedes cogerlo como obligado que no. Pero que por lo menos sepa lo que está pasando. Pero sí, eso yo estoy completamente de acuerdo, porque todo el mundo tiene que saber, crea o no crea. Tiene que saber, porque esto no hay quien lo quite y esto va a seguir progresando. Y además que los pacientes lo están pidiendo. Que los pacientes lo están pidiendo y lo van a usar, y si no se lo va a dar, se lo va a dar al otro, y si no lo van a buscar. Van a ir donde sea, porque lo van a hacer. Tengo muchos pacientes que van donde sea, punto. Pero el feedback es, si no se sienten o porque pues es otra cosa, no hacen coger educaciones, pero esa información, ¿cómo tú la puedes llevar clínicamente? Si solamente no nos dejan más que llenar el papel en algún sentido y no quieren que el paciente siga con el médico, pues entonces no hay para qué tanta educación al doctor si no va a dejar hacer lo que necesita hacer. Eso es lo primero. Como con cualquier otro tratamiento. Como cualquier otro tratamiento. Que seguimiento con el médico, claro, para asegurarse que está funcionando. Pero nos exigen ciertas cosas, pues que está bueno, porque hay que estar, pero déjenos hacer la práctica. Y yo entiendo que pues ese es y espero, ojalá y me equivoque. Ojalá y me equivoque de verdad. Pero los que están certificados, igual cuántos van a renovar esa licencia.
Porque si estos 3 años no le convencieron cómo que está esto, créeme que no va a pagar $1,500 para volver a tener la Trevo. Al médico le cuesta $1,500. $1,500 su certificación, y eso hay que tenerlo en cuenta. Así que pues yo espero que eso no pase, pero si sucediera, pues bueno, que para que mejorarle esos puntos. Bueno, parte de lo que nosotros estamos haciendo es esa labor de estar aquí conversando y que la gente conozca, porque de nuevo, ¿verdad? Parte de los médicos son claves en todo lo que es la industria del cannabis medicinal, y ustedes tienen que, ¿verdad? Ese rol, a mí me está curioso, ¿verdad? He visto algunos movimientos de ciertas asociaciones médicas que quieren también meterse, ¿sabes? Que como que competir, no sé, ese movimiento de que vender y que el del colegio médico vender CBD, sí. Pues me chocó un poco, no sé, veo, o sea, cuando hablo con gente, pues hablo con algunos doctores que lo ven bien, otros que no necesariamente, ¿verdad? Y como usted dice, pues, que no todo el mundo conoce. No todo el mundo conoce, eso es otro tema y es bien controversial, pero pues el CBD ya está. El CBD de hemp son dos industrias completamente diferentes. Cannabis medicinal es una cosa y CBD hemp. Una controversia aquí de dispensarios que empezaron a vender CBD y hubo una, ¿verdad? Un comunicado de la Junta del Cannabis que le estaban prohibiendo vender hemp de CBD. Pero revocaron la decisión. Pero no estaban muy mal. Porque en otras jurisdicciones es que son dos industrias. Otras jurisdicciones que se ¿verdad? Sacó su licencia para cannabis medicinal, porque el hemp tiene su otro uso y otras cosas. Entonces mezclan dos cosas. Pero por ejemplo, yo estoy seguro que usted ha tenido pacientes que le han llegado, que yo compré en la tienda de Health Food, compré un CBD, o en la gasolinera aquí decía que esto era cannabis medicinal, y cuál es ¿verdad? Que le ha llegado, te tiene que haber llegado pacientes así. Todos los días. Y la cosa ¿y qué usted le dice? ¿Qué debe saber ellos sobre eso? ¿Qué debe saber? Primero tienen que saber de dónde sale, el origen. No todos los CBD hemp por ahí son todos iguales. Ver la etiqueta, ver las pruebas de análisis, hay muchos buenos. Pero no se requiere en ese producto, a diferencia de un producto que está en el dispensario que sí tiene que tener su laboratorio. Exactamente, no se requiere porque ahora mismo precisamente el viernes pasado fue la primera audiencia del FDA para saber qué va a hacer con el CBD, porque no lo van a poder sacar, entonces lo van a regular. Y los estados que están bien ya en Estados Unidos, como Oregón, California, esa gente están compliance en su estado y eso no va a haber problema. Y si usted tiene un producto de un estado que está compliance con el Farm Bill que se hizo, no hay ningún problema, porque el comercio se puede, ya pueden dejar pasar ciertos productos por TCA y no te va a molestar. O sea, que en realidad no pueden ir en contra de esa industria porque no hay manera de ir a frenarla, porque ya hay en varios sitios. Lo que hay es el FDA regularla, y ponerla como un suplemento, porque sinceramente el CBD hemp es un suplemento. Es un suplemento, ¿sabes? Son dos cosas, ¿verdad? Eso hay que tenerlo claro. Y pues no se puede, y si el paciente y si el médico entiende que recomendarle, te podemos recomendarle lo mejor a nuestros pacientes. Les recomendamos que si ginkgo biloba, jengibre, cúrcuma, todos los días. Vitamina D, vitamina C, ¿verdad? Vitamina B12. CBD es otro suplemento igual. Y va a ser así. El FDA ya lo tiene claro, tiene su función. La medicina es otra cosa y lo están separando, que si uno tiene THC y el otro no. Y esa es la única manera que pueden separarlo ahora. Porque de lo demás se parecen iguales, no hay manera de tú saber cuál es cuál. Así que pues yo entiendo que no está mal, dependiendo que la fuente, y si el paciente pues le hace más económico, ¿verdad? Porque eso también es otro factor, la economía y cuánto te pueda salir el producto. Pues yo les recomiendo que averigüen bien de dónde es que sale y de la fuente bien, y no hay problema. Pues doctor, muchas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy. De nuevo, el doctor Augusto Pintores de la Clínica de Bienestar y Centro de Bienestar y Desarrollo, CBD. Hablando de CBD. Con la misma intención. Y eso está en Cagua, es bien céntrico, tiene tremenda localización, tiene parking allí. Yo lo he visitado bien cómodo. Y lo consiguen al doctor, cualquier cosa, los que quieran saber para una evaluación, orientación y conocer más acerca de la práctica del doctor, lo pueden conseguir al 787-665-6570. Es el teléfono de la oficina. Allí está mi secretaria de 8 a 12. Y después viene mi enfermera de 1 en adelante. Yo empiezo después de las 3. Estamos de lunes a jueves. Los sábados también estamos. ¿Qué más? Y el teléfono mío, que lo doy también porque me llaman mucho, el 787-245-7572, y ahí coordinamos la cita. Así que ya saben, cualquier consulta, gente que usted está considerando, pensando en este tratamiento para alguna condición, oriéntese. Lo importante es saber, ¿verdad, doctor? Aquí lo importante es todo el mundo se va a beneficiar, y, si usted, y es su salud, o sea, de nuevo, como con todo, usted va a empezar un tratamiento, consulte con el médico, esa comunicación con el médico, ¿verdad? Siempre ahí.
Sí, la del dispensario también. Y con el dispensario. Esto que sí, como usted decía, por ejemplo, si va al dispensario, el doctor te recomendó algo, fuiste al dispensario y el dispensario te está diciendo otra cosa, pues mire, vuelve y llama al médico. Llama. El médico, ¿verdad? El médico está disponible cuando usted lo llame. Claro que sí, claro que sí. Y es una buena comunicación, va a ganar todo el mundo. El paciente, que es el principal, que es el que tiene que ganar de todas maneras. Pero esa confusión, ese de que me dice acá, aquel que yo le digo acá, eso no es muy saludable para la industria. Y el cannabis es demasiado saludable por el sistema que se demasiado enfermo que hay, ¿sabes? Hay mucho demasiado saludable. Todavía usted mencionaba lo de los médicos también tenemos usted mencionaba quién se va a certificar, pero los pacientes también hay que ver cuántos se van a recertificar, hay que mirar, estamos bien pendientes, doctor, le agradecemos, estamos aquí para educar, nuestra misión es educar a sus pacientes y trabajar con los doctores para eso mismo. Muchas gracias y éxito, que está haciendo una excelente labor también en tu revista y tu, ¿verdad? Y tu en los medios, se lo agradezco, doctor, de verdad. Muy bien. Buenas tardes. Bien, chévere. Muy amable.